Las enfermedades alérgicas representan un grave problema de salud pública en Europa. 150 millones de europeos padecen de alergias. Hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante con el doctor Martí, que es el responsable en Clínica Planas de la creación, muy reciente, de la primera unidad de desensibilización alergológica en España. Efectivamente. Cuéntenos, antes de nada, ¿cuál es la diferencia entre ser intolerante a un alimento o a un medicamento o ser alérgico a un medicamento o a un alimento? Bien, una intolerancia y una alergia son dos temas completamente diferentes que muchas veces se confunde en la opinión pública, incluso yo diría en muchos médicos que atienden a nuestros pacientes alérgicos. Pongo el ejemplo de la leche, en el que una persona que es intolerante a la leche lo es a la fracción de los hidratos de carbono, léase lactosa, en el que la persona que tiene ese problema simplemente tiene una deficiencia enzimática y no puede tolerar determinadas cantidades de la leche. Mientras que en el otro lado tendríamos los alérgicos, que son alérgicos a las proteínas de la leche de vaca, que realmente pueden tener un trastorno pues muy grave, desde tener una anafilaxia, una reacción alérgica impresionante, a tener un shock anafiláctico, y hoy en día todavía se declaran casos en España de muertes por alergia a la leche, nunca por intolerancia. O sea, ser alérgico es mucho más grave que ser intolerante. Totalmente, y el alérgico lo será siempre, y cada vez que entre en contacto con la leche, aunque sea en pequeñas cantidades, se le reproducirá o se le multiplicará el problema, mientras que el intolerante, que tiene ese déficit de la lactasa, en el caso de la intolerancia a la lactosa, pues habrá días que si toma en exceso tendrá problemas, pero nunca de tipo agudo. La unidad de desensibilización alergológica que diriges en Clínica Planas, realmente su meta es intentar conseguir que esas personas alérgicas dejen de serlo. Efectivamente, hay una serie de medicamentos que consideramos imprescindibles, no nosotros, sino los especialistas, y una serie de alimentos de uso común, y entro en lo último, leche y huevos fundamentalmente, en que la persona que es alérgica podemos conseguir que llegue a tolerar esa leche y ese huevo y evite la cantidad de problemas importantes que tendría. Y en cuanto a los medicamentos, nos encontramos medicamentos tan de uso como la aspirina, que nos la recomiendan los cardiólogos cuando uno tiene problemas cardiológicos o simplemente de vasculares, de circulación, otros como podría ser la insulina y la diabetes, otros como podría ser las sulfamidas con el problema del SIDA, pues que necesitan esa medicación, y el especialista pues o bien se la prohíbe con esos efectos no deseables que tendría, o bien pues estas personas tienen un grave problema, ¿no?, de utilización. O sea, no es solo esas personas que pueden curarse de esas alergias, no solo es por ganar calidad de vida, como en el caso de los alimentos, que pueden tener una alimentación más variada, sino en caso de los medicamentos, en que pueden ser tratados en ocasiones, si lo necesitan, por medicamentos que eran alérgicos antes. Imagínense, ahora estamos entrando en un campo como es el del cáncer, con el uso de la quimioterapia, y es un sentir común entre muchos oncólogos que les dicen a sus pacientes cuando tienen una reacción grave, una reacción que se ahogan, que se les hincha la glotis, que no pueden respirar, pues es una frase que la he oído en muchísimos sitios, dice: no te matará el cáncer, te va a matar la alergia, tengo que cambiarte el tratamiento, y esa primera línea terapéutica que colmaba las esperanzas de vida de una persona con cáncer le disminuye mucho al tener que dar un medicamento pues de mucha menor eficiencia. Es como si uno tiene un cólico nefrítico y necesita morfina, y dice: no, vamos a darte un poquito de paracetamol, no te va a hacer nada, ¿no? Y eso es lo que añadimos a Clínica Planas, el ofrecer esta primera unidad que ahora comentábamos, de atención por estas enfermedades muy graves. ¿Y cómo se consigue el hacer desaparecer esa alergia de esa persona? Pues hay una fórmula casi matemática. Nosotros los que creemos en la ciencia utilizamos muchos protocolos, ¿no?, que nos vienen desde Estados Unidos hacia aquí, en el que se consigue que, incrementando muy poco a poco cantidades que serían en ocasiones hasta letales para el paciente que lo recibe, podemos conseguir de que a base de
estimular ese sistema con aquello que le produce daño, se abra una ventana que decimos inmunológica de tolerancia y podamos conseguir el medicamento o el alimento al cabo de unas horas. Es decir, no es una técnica milagrosa, sino que hemos de estar ahí detrás, pues con todas las garantías que nos da una clínica como la nuestra, pues para poder solucionar cualquier emergencia. Ahora bien, es muy importante que una vez que conseguimos la tolerancia del medicamento o del alimento, la persona afecta tiene que seguir tomando ese medicamento hasta que el especialista correspondiente le diga que ya no hace falta más, que es raro porque hablábamos antes de los pacientes cardiópatas, de los pacientes que tienen problemas vasculares, que normalmente pues, les recomiendan esa pequeña dosis de aspirina pues, hasta el final de sus días, ¿no? Pero es muy importante tanto eso. En los medicamentos como en los alimentos. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, si para poner un caso práctico, si una persona es alérgica al huevo y conseguimos desensibilizarla del huevo y que esa persona deje de ser alérgica, eso implicará que esa persona debe comer huevo toda la vida. Efectivamente, en el caso del huevo, porque hay esa ventana que decíamos, esa tolerancia temporal, dura unas 48, 72 horas, 2 a 3 días, pues día sí, día no, tiene que comer algo, aunque sea un rebozado, no que haya, o sea, no es necesariamente que se tenga que tomar un huevo. La leche y el huevo están ampliamente introducidos en nuestras dietas habituales, en forma, pues esto de rebozados, de condimentos, un cortado con el café, efectivamente. Entonces, esto lo tenemos muy protocolizado y realmente les cambia la vida a estas personas porque estamos hablando de que no es el capricho de querer tomar un alimento, es el que te puedas encontrar en un problema determinado, en un restaurante, que vemos casos de estos, pues que se haya, pues ha habido un manejo o una información no deseada al paciente. Sí, que vaya. El otro día en las noticias salió una chica en las Islas Canarias que era alérgica a la avellana y que había ido a tomar un helado, era de chocolate, pero en el cuenco anterior habían cogido una bola de avellana, habían quedado restos de avellana y murió, falleció en el acto. Son casos dramáticos que realmente, si estamos advertidos del tema, pues yo creo que un especialista tiene que reconducir ese tema. Además, aconsejar una serie de administraciones. Hay un preparado que se llama adrenalina, ¿no?, que utilizamos en casos extremos. Hoy en día, cualquier paciente que llega a una unidad como la nuestra sale con una plumita de adrenalina para que, en el caso de esta pobre persona, ¿no?, pues se pudiera administrar el medicamento y solucionar al momento el problema y luego ya a tener la atención adecuada. ¿Cuál es el nivel de éxito que estás consiguiendo en esta unidad de desensibilización alergológica? Parece pedantería, pero estamos en el 98-99% si estamos bien indicados. Yo siempre explico a mis pacientes que no somos milagrosos, sino que si utilizamos una técnica científicamente comprobada con una infraestructura que ayude a solucionar emergencias que tenemos en el día a día, pues estamos hablando de esto, que poquísimos pacientes se van sin tolerar la aspirina, sin tolerar el quimioterápico, sin tolerar anticuerpos monoclonales, sin tolerar la insulina, sin tolerar el huevo, la leche o lo que fuera. Estamos hablando de un paso adelante muy importante a la hora de facilitar el trabajo pues a oncólogos, Es un sinfín de especialidades que claro, podemos ayudarles, porque hay enfermedades, pues artritis reumatoides que utilizan anticuerpos monoclonales, pues hay enfermedades digestivas, la enfermedad de Crohn, que también hacen efectos que los especialistas dicen, oye, no te puedo dar esto que te va a matar. Pues ahí estamos nosotros desde Clínica Planas pues ayudando en la medida que podemos. Pues hay un problema que es cuando son medicaciones que se utilizan continuamente, como sea el caso de la aspirina, pues lo que decía usted, tenemos que darlo forever, ¿no?, para siempre. Mientras cuando son casos, por ejemplo, de la quimioterapia o de estos anticuerpos, que es una vez al mes, ya hemos perdido el efecto de esa primera y tenemos que volver a repetir la inducción de tolerancia con la desensibilización. Y todo esto contando con el apoyo de Harvard. Efectivamente, tenemos esa inmensa suerte de los profesionales que estamos al servicio de Clínica Planas y al servicio de los pacientes. Hemos estado formándonos con estas técnicas que hoy en día aquí son punteras, pues en esta universidad, y tenemos la suerte, la confianza y la conexión con ellos a la hora de casos, segundas opiniones, casos muy complicados, pues tener una relación directa, y esto pienso que es una suerte para todos, para nosotros y para también los pacientes afectados. Pues suerte para los pacientes, sobre todo porque los alérgicos tienen una solución de la mano de la unidad de desensibilización alergológica.
Muy buena semana a todos. Muchas gracias, doctor Martí. Gracias a ustedes. Muy buena semana a todos. Recordad, semana que viene hablaremos de hemorroides.